Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Patricia Arriaga y tengo el honor de presentar a Paul Julian Smith en esta ponencia, La ficción televisiva en el México actual, industria y estética. Paul es catedrático distinguido en el Graduate Center de la City University de Nueva York. Es especialista en cine y televisión en España y América Latina y autor de un gran número de libros sobre el tema. Bienvenido, Paul. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas noches casi, ¿no? Ha sido un día muy largo, pero a lo mejor va a ser la última charla de mi amigo Nacho, que está aquí, sobre cine. Entonces yo, televisión, él, de cine, lo vamos a pasar muy bien esta última parte del día. ¿Se me escucha bien así o no? ¿Más alto? Más alto, ¿no? ¿Qué onda? Voy aprendiendo mexicano por la tele, que se aprende mucho por la tele. Entonces, soy británico, no soy americano, quiero insistir en eso. Conociendo al público, y normalmente nuestra tradición es que empezamos con un chiste, pero no tengo chiste. Pero hablar de televisión de calidad en México, es que ya se supone que es un chiste, pero no lo es. Y les tengo que convencer de eso, ¿no? Y voy a hablar como media hora, sin nada, tendrán que escucharme. Y después veremos 3 secuencias, será más divertido, ¿no? Agua, ya necesito agua. Me han pedido balance de la ficción televisiva actual en México. Entonces empezamos con un poco de balance tanto empírico como teórico, desde el mundo de los estudios televisivos, ¿no? Desconocido para muchos, supongo. Al parecer, la televisión en México ha resuelto los problemas enfrentados por el cine en ese país. A diferencia de la cinematografía mexicana, la mal denominada pantalla chica constituye una industria poderosa cuya producción está dominante en su propio territorio y conecta perfectamente con el público nacional. Es más, se exporta con gran éxito. En 2014, el presidente de la Motion Picture Association of America, MPA, máximo representante del audiovisual estadounidense, citó con admiración la cifra de ficción televisiva hecha en México en 2013, unas inverosímiles 100.000 horas, exportadas a más de 100 países. Entonces, a ser orgulloso de la televisión en México. Eso es novedad, ¿no? Para ustedes. Si bien la prensa mexicana elogia los éxitos del cine nacional en los festivales internacionales, la televisión, al parecer, no está disponible para servir ni como tarjeta de presentación fuera de la nación, ni como motivo de orgullo dentro de ella. Eso es lo que tengo que cambiar con esta charla. Muchos saben que Amat Escalante ganó el premio al mejor director en Cannes en 2013, con Eli, largometraje que tan solo convocó a 20.000 espectadores a las salas en México. Menos están conscientes de que, debido a su destacada producción televisiva, México fue el país invitado de MIPCOM, el festival audiovisual más grande del mundo, que tuvo lugar también en Cannes el año siguiente. Tal como reza el título del libro reciente sobre ese género, las ficciones televisivas mexicanas son nuestras íntimas extrañas. Y mucho más para mí como extranjero. Esta cifra de 100.000 horas de producción anual sugiere uno de los problemas principales de los estudios televisivos, la simple extensión del objeto de estudio, el que, parecido al mapa de China en el conocido cuento de Borges, ha llegado a ser tan desmesurado
como la nación que representa. Afortunadamente existen, porque sí se escribe sobre televisión, afortunadamente existen 3 balances o panorámicas especializadas de la producción reciente que nos pueden ayudar a penetrar en ese terreno a la vez tan íntimo, extraño y amplio. Tienen diversos orígenes. El informe de IBOPE es una encuesta industrial. El anuario de Obitel es un proyecto de investigación académica dirigido por Guillermo Orozco, decano de los estudios televisivos en México. Y un artículo clave de Álvaro Cueva, ¿les suena Álvaro Cueva de Milenio? Sintetiza las columnas suyas continuadas pero dispersas del único protagonista. No, el único... Gracias. Tengo problemas con el papel. No con la ponencia, sino con el papel. En inglés es la misma palabra, paper. Dispersas del único comentarista periodístico serio de la ficción mexicana, Álvaro Cueva, a mucha honra. Es notable que a primera vista estos balances especialistas en el tema coinciden en las visiones negativas que seguramente tienen ustedes. Así las cosas, los datos del informe de IBOPE de 2011, que es el más reciente que tengo, confirman el dominio del duopolio sempiterno de Televisa y Azteca. El anuario de Obitel, que es académico, ¿no?, de 2013, confirma asimismo que la cuota de pantalla de los 2 canales públicos, el 11 y el 22, solo es de unos 4%. Es más, la producción comercial depende hasta gran punto de importaciones y refritos. El perfil de audiencia tampoco ha dejado de ser restringido. Por ejemplo, el título más visto del año, que se llama Corazón Indomable, seguramente no han visto. Nadie va a decir que ha visto. Nadie va a confesar que ha visto Corazón Indomable. Yo no he visto. Convidó a un público poco atractivo para los anunciantes que buscan audiencias de calidad. Abrumadoramente femenino, 70% de mujeres de edad mayor y del nivel socioeconómico más bajo, la franja DE. De hecho, ni sabía que existía E, pero sí existen y tienen su televisión, que no es de despreciar. El hecho de que todos los estrenos mexicanos están ambientados en el presente, una característica muy distinta de países como España. Si tú entiendes la televisión en España, siempre va a ser una ficción de época, ¿no? Cualquier época, desde los romanos hasta los años 20 del siglo pasado, o 70 incluso. El hecho de que todos los estrenos mexicanos están ambientados en presente podría ser positivo al sugerir un acercamiento a la realidad social. Sin embargo, esto se presenta por Obitel de forma negativa. Ya no queda sitio para la memoria histórica. Puedo hablar de una serie en que sí hay memoria histórica. El presente retratado en las telenovelas es, según los investigadores, descontextualizado y tergiversado por lo que ellos llaman la intencionalidad política. Para terminar, el equipo de Obitel se muestra escéptico hacia la esperada reforma de telecomunicaciones y la eventual democratización de los medios. La tercera y última panorámica es de Álvaro Cueva, de 2013, pero se encuentra en un volumen académico. Desde su perspectiva periodística, Cueva coincide con los reportajes anteriores, respectivamente industrial y científico. Critica lo que él llama el entramado político-empresarial actual y la pugna entre Televisa y Telmex por la futura televisión digital. Es una rivalidad que, según Cueva, pone en riesgo el progreso de las comunicaciones y que ya ha alterado la producción de contenidos. En cuanto a esos contenidos, Cueva ve como IBOPE y Obitel pocos cambios. Asimismo, a pesar de las nuevas tecnologías, la audiencia mexicana
sigue viendo televisión de señales abiertas. Y él dice, como en los tiempos de nuestros abuelos. Sin embargo, así que todo parece ser muy negativo, ¿no? Pero no es así. Sin embargo, a pesar de su crítica al inmovilismo de la producción y de la audiencia, Cueva llama la atención a una innovación bastante marcada. Y cito, la impresionante explosión de formatos que antes no se hacían, como las series al estilo de los Estados Unidos. Según Cueva, el duopolio mismo ha llegado a producir ficciones atípicas y una de ellas que estudiaremos aquí es la policíaca Drenaje Profundo de Azteca. ¿Alguien vio Drenaje Profundo? ¿No? Me toca a mí, un británico, ver la televisión mexicana. La híbrida Cadena 3 se ha aliado con la mítica productora Argos para ofrecer unas series dramatizando conflictos políticos y de derechos humanos. Y trataremos aquí más tarde la telenovela de temática feminista, Las Aparicio. ¿Alguien vio Las Aparicio? Sí, eso sí. Calidad en telenovela, pero no ha salido la película todavía, ¿no? Son varios años esperando la película, el largometraje. Y el universitario Canal 11 ha abordado, según Cueva, temas que jamás hubieran sido imaginados en los medios públicos mexicanos y que han cautivado a su público. Fin de cita. Como ya veremos, entre ellos se encuentran la ficción laboral XY y la productora está aquí presente. Sí, un aplauso. Creo que XY han visto. Todos son hombres modernos, ¿no? Otro tipo de hombres. Ser hombre hoy en México. Difícil. Yo estoy en Nueva York, es facilísimo ser hombre en Nueva York. Entonces, todos son títulos que Cueva mismo ha apoyado y comentado en sus artículos diarios de Milenio. Dato importante, ya que la existencia de contenidos de calidad es factor necesario, pero no suficiente. Hace falta un público atento y conocedor para la creación de una situación estética orientada al medio electrónico. Por ejemplo, en caso de las series norteamericanas, cada capítulo está comentado, ¿no? En lo que se dice recaps, ¿no? Con una atención minuciosa. Es lo que hace falta aquí. Y yo estoy intentando hacer mi granito de arena. Sin embargo, según Cueva, esas ficciones innovadoras casi no cuentan, ya que su audiencia fue reducida y no llegaron a precipitar cambios estructurales a gran escala en Televisa y Azteca. Pero es curiosa esa desestimación suya, porque la existencia de un cine comercial mexicano de público masivo no se utiliza para descalificar el prestigio de los filmes de festivales como Eli. Incluso en términos de Pierre Bourdieu, la audiencia minoritaria y la escasa rentabilidad de los filmes de autor son cosas buenas, ¿no? Se emplean como estrategia para legitimar la distinción cultural de estos y distanciar su posición en el campo cultural de las películas industriales. Gracias. Es más, entonces ahora vamos hacia lo positivo. No me van a creer, pero sí existe. Es más, si regresamos a esos balances ya mencionados, encontramos otras e inesperadas señales de cambio positivo. Por ejemplo, Ibope confirma las varias tendencias expansivas entre 2000 y 2010. El incremento del promedio diario del televidente para llegar a unas impresionantes 4 horas con 45 minutos cada día. Madre mía, seguramente ustedes están leyendo y no ven televisión. Serán los otros, ¿no? Las otras. Y el auge de la ficción en general, pero destaca sobre todo como Cueva la expansión de los seriales de episodios unitarios. Este formato de tipo estadounidense
constituye un evidente desafío a la telenovela tradicional. El anuario Obitel, que está accesible por internet, Observatorio Iberoamericano de Televisión, se llama así. Es un estudio comparativo de muchos países de lengua española, entre ellos Estados Unidos, que también es un país de lengua española. El anuario Obitel examina un tema distinto cada año. Los más recientes han sido sobre la calidad, que sí existe, y la convergencia mediática. De hecho, esos son los temas más importantes para los críticos académicos, la calidad y la convergencia mediática. Los investigadores han demostrado cierta evidencia por esas dos tendencias. Incluso en ese México que sigue aferrado mayoritariamente a los formatos tradicionales y a las señales abiertas como en tiempos de nuestros abuelos. Creo que se debe decir de nuestras abuelas, ¿no? dado el público de la televisión. Es necesario precisar, y aquí un poco de teoría, que en muchos casos, y tanto en América Latina como en los países de lengua inglesa, los estudiosos televisivos en las universidades, ¿no?, han reivindicado la televisión corriente. Por ejemplo, de un enfoque feminista hacia soap opera o telenovela, ¿no? El hecho de que la televisión, a diferencia del cine, llegue directamente al domicilio y se integre dentro de la vida doméstica sigue siendo su condición diferencial, origen de los específicos placeres y conocimientos que proporciona a su público. En la misma línea, Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara, ha elaborado en y para México una teoría y una práctica de la llamada televidencia, el consumo activo de espectadores y sobre todo de espectadoras, que convierten el visionado de hasta la más tradicional telenovela de Cenicientas en un ejercicio pedagógico sobre las relaciones personales y entre los dos sexos. Actualmente hay una novela en Televisa que se llama Yo no creo en los hombres. Y esa es precisamente la moraleja de Orozco, que ha examinado cómo las madres hablan de las novelas con sus hijas, que no son tontas. Al contrario de lo que se cree aquí en este foro tan serio. Yo no creo en los hombres. En su libro Televisión, Audiencias y Educación de 2001, Orozco escribe, y eso sí con cierta ambivalencia, y cito: la televisión educa y seguirá haciéndolo, aunque no se lo proponga. Las audiencias aprenden de la televisión, aunque no se percaten de ello. Su educación se realiza y se seguirá realizando muchas veces de manera inadvertida. Entonces hay una pedagogía de la cotidianeidad. Lo he dicho bien, ¿no? Es difícil de decir. Realizada incluso por la televisión corriente. Pero voy a hablar de televisión de calidad, así que no tengan miedo. Conforme con esa pedagogía de la cotidianeidad que Orozco ha documentado, eso existe, ¿no? Ustedes no pueden decir, eso no existe. Yo les voy a decir que lean el libro, ¿no? Que somos gente seria, hay que leer. Que no vengan con sus prejuicios después de la charla. Muchos estudiosos del medio en países angloparlantes se han mostrado reacios a la constitución de un exclusivo canon televisivo, sobre todo en Estados Unidos, con el ejemplo de HBO. No voy a hablar de Capadocia, todos han visto Capadocia, ¿no? Muy buena, pero para mí Capadocia no es de HBO, es de Argos. Porque hay diferencias muy grandes entre las producciones de HBO en Estados Unidos y Capadocia aquí. Son estos
la televisión llamada de calidad, ¿no? Unos contenidos supuestamente extraordinarios que suelen llevar la etiqueta cinematográfica, que para mí es una vergüenza porque sabemos, sobre todo en Estados Unidos, que la televisión es mejor que el cine. Entonces llamar la televisión cinematográfica no es casi un insulto. Sin embargo, es cierto que la canonización de cierto segmento de la programación televisiva ha ido de la mano con el cambio radical del hábitus mediático en Estados Unidos, donde ya, como ya queda dicho, es normal constatar que la televisión está mejor que el cine. Por ejemplo, en 2014, hace muy poco, la revista cinéfila Cineast, de hecho para mí muy aburrida, ¿no? Es cinéfila a ultranza, cito 5 factores, y incluso ellos han hecho un número especial sobre televisión. 5 factores en ese contexto ampliamente reconocidos ya. Entonces, ¿por qué la televisión está mejor que el cine actualmente? Primero, las virtudes de la forma narrativa extendida de las series, que ofrece espacio para desarrollar personajes y tramas más allá de los reducidos límites del largometraje. Porque si tienes 20 horas, puedes hacer cosas que no puedes hacer en 2 horas. Si tienes 200 horas en telenovela, puedes hacer muchas cosas. Las condiciones estructurales y económicas que han dado origen a la innovación en la industria televisiva e impuesto más límites a la fílmica en Estados Unidos, por lo menos. Pendiente está el cine del exitazo del primer fin de semana. Entonces la televisión se ha convertido en una cosa casi permanente, duradera, y el cine, al contrario, es un fin de semana y desaparece. 3. El nuevo papel creativo del llamado showrunner, o creador polivalente entre guionista, director y productor, que rivaliza ya con el privilegio del autor cinematográfico de antaño. 4. Los televisores de pantalla ancha que han minimizado la distinción formal entre los estilos visuales de la televisión y el cine en las salas, porque ahora todo es audiovisual, no hay cine y televisión. Y en último lugar, la flexibilidad del visionado televisivo, que a diferencia de la exhibición limitada a las salas de cine, ya permite tanto la tradicional periodicidad de episodios, uno al día o uno a la semana, como el consumo inmediato y desmesurado llamado binging en inglés. Binging es como comer demasiado muy rápido. Si bien ese debate es menos generalizado en México, que es una forma cortés de decir que no existe ese debate que yo sepa. Icónica la revista está aquí el editor, de la Cineteca Nacional, hizo un número especial sobre la televisión en invierno 2013-14, pero con la rúbrica TV, la hermana maldita. Un poco negativo. En cambio, Cahiers du Cinéma, esos cinéfilos franceses, ya habían hecho una serie sobre la edad de oro, sobre el tema de la edad de oro de las series en Estados Unidos en 2003, hace mucho tiempo, ¿no? Así que esos parisinos ya sabían que pasaba algo en Estados Unidos, a pesar de ser tan antiamericanos como son. Y de hecho se llamaba Une passion américaine, que parece muy francés, ¿no? Para mí me interesa porque es la pasión de los americanos o es la pasión por los americanos, ¿no? Es ambiguo. Eso es un poco lacaniano, el deseo por el otro, o ¿qué es el deseo? Le désir de l'autre significa 2 cosas. Esa es la única referencia lacaniana que voy a hacer. De hecho, hay pocos psicoanálisis en televisión, debería haber más, ¿no? Pero la teoría cinematográfica, por supuesto, hay mucho psicoanálisis. Al parecer, también lo digo de forma bonita, ¿no? Mexicanos se ven menos dispuestos a abordar sus propias series y reconocer los méritos de estas.
Sin embargo, como ya hemos visto, los cambios industriales en México han dado origen a unos formatos novedosos en posiciones marginales del campo televisivo que no están dominados por la ficción hegemónica de la telenovela, a saber, los horarios menos frecuentados de la programación del duopolio, porque sí hay cosas distintas en Televisa y Azteca, y la producción propia de canales privados o públicos, Cadena 3 o Canal 11, ansiosos de dejar huella en el audiovisual nacional con llamativas propuestas creativas. Dejando de lado entonces las dudas de los investigadores televisivos, entre ellos y yo, ¿no? Pero mi próximo libro va a ser sobre televisión de calidad en México y España. Polémico, muy polémico. De hecho, me han pedido dos cosas, balance de la televisión y polémica. ¿No es cierto? Benjamín me pidió polémica. Dejando de lado esas dudas, sobre la construcción de cánones, voy a construir un canon para ustedes aquí en vivo, ¿no? Como si en televisión. El presentismo de la televisión. Podemos proceder a examinar, ahora va a ser más divertido, 3 ejemplos concretos de esa hipotética, polémica y desconocida televisión de calidad mexicana, la cual ha emergido en los múltiples márgenes de la televisión corriente. Antes ya había 5, pero no caben 5 en la hora. He elegido para el análisis siguiente materiales visuales accesibles en Internet, así que podéis volver a casa para verlo. Derivados todos ellos de secuencias de series, más allá del acceso a la ficción por vías que no sean la transmisión tradicional, estas páginas web demuestran hasta cierto punto los procesos de elaboración que ejercen los internautas sobre el texto ya existente de la ficción televisiva. El adjetivo más aplicado al texto de las series de calidad es compleja, y en un ensayo incluido en una importante colección neokantiana llamada Television Aesthetics and Style de 2013, Jason Mittell, conocido investigador estadounidense, sugiere lo siguiente, y voy traduciendo. Al llamar a un objeto complejo, insistimos en su sofisticación y sus matices. Está hablando de televisión, ¿no? Sugiriendo que ese nos ofrece una visión del mundo que evite el reduccionismo y la simplificación, y que se enriquezca por un compromiso y una atención alargados. Proponemos que el consumidor de la complejidad debe comprometerse llena y atentamente, y que semejante compromiso proporcionará una experiencia diferente de esa que deriva de una atención casual o parcial. Entonces hay que mirar la televisión muy de cerca y con atención. Y así se mira a la tele, de hecho. Ahora proseguiremos a ver si nuestras series mexicanas, íntimas y extrañas, cumplen con los criterios propios de la complejidad y de la situación estética, eso es, de la relación triangular entre sujeto, objeto y contexto colectivo. Pues ya veremos. El primer ejemplo es Drenaje Profundo, Azteca, de 2010. Su formato es serie con alto presupuesto y pocos capítulos al estilo estadounidense, aunque ostenta, sin embargo, unas referencias muy localistas. Drenaje Profundo es policíaca, un género poco visto en México por motivos obvios, ¿no? Y muy cuestionado por el equipo de Ovitel, esos académicos, quienes acusan la serie de complicidad con la violencia desmesurada de la Policía Federal. La serie solo se ha leído, por consiguiente, hasta la fecha, dentro del marco de ese entramado político-empresarial citado por Cueva. Pues no es telenovela, no es serie como las series norteamericanas. En cambio, la complejidad narrativa de la serie, aspecto estético, deriva de su género híbrido. Drenaje Profundo ostenta una intersección de los casos unitarios dichos de la semana, la resolución de secuestros y asesinatos dentro de capítulos individuales y una trama de larga duración resuelta solo al final de la serie,
el misterio del origen de unos residentes subterráneos en las alcantarillas. Esta última trama supone e impone una atención minuciosa y continua a su público, atención que los científicos quienes tacharon a la serie de fascista no han ejercido. En un giro evidentemente político, el capítulo 9 da marcha atrás para mostrar la matanza de Tlatelolco en 1968 y revelar que los habitantes misteriosos del drenaje profundo no son monstruos terroríficos, sino unos estudiantes supervivientes de esa masacre. Entonces es una metáfora evidente de la memoria histórica y cómo la memoria histórica sigue viva en México actual. Más allá de este compromiso ideológico, los valores de producción de drenaje profundo son muy altos. La secuencia que veremos ahora se compone de fragmentos montados en Vimeo. ¿Conocen Vimeo? Es como un YouTube para adultos, para profesionales. Una especie de YouTube de calidad, tengo escrito aquí. Pero montados por el cinematógrafo de la serie, de hecho es un español, con voluntad de escaparate profesional. Este video, se dice acá, ¿no?, constituye por lo tanto un texto nuevo, basado en la serie, pero distinto de ella, y el cual revela dos cosas ya en sí. En primer lugar, que la serie ostenta un estilo visual característico, cosa que no se ha dado por sentado en la producción televisiva. Y en segundo lugar, que ese estilo es reconocible por el público y la industria. Como veremos ahora, sin diálogo ni narrativa, las calidades estéticas de la imagen, anteriormente reprimidas o descartadas en un contexto televisivo supuestamente carente de ellas, saltan aquí a la vista, sobre todo en cuanto se refiere a la sombría paleta de azul, gris y negro y a la iluminación tan tenebrosa como sugerente. Entonces vamos a ver la secuencia. Espero. This bitter earth, well, what the fruit it bears. This bitter earth, and if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Ya está. Y sigue así varios minutos, ¿no? Pero es saludable ver las imágenes televisivas fuera de contexto, ¿no? Pues son muy hermosas y la música muy hermosa, ¿no? El segundo caso es La Aparicio de Cadena 3 y Argos, también de 2010. A diferencia de Drenaje, La Aparicio tiene formato tradicional. Es telenovela de 120 capítulos, pero con contenido radicalmente nuevo, feminista y lesbiano, y una premisa única de drama familiar sin hombres. Como Drenaje, otra vez, La Aparicio está provista de una trama híbrida.
La narrativa de largo plazo que culmina con boda lésbica, está suplementada por casos de la semana relacionados con cada una de las 3 hermanas. Al ser ellas una abogada, una sexóloga y una actriz, dan origen a comentarios sobre el derecho, la psicología y la comunicación de masas. Ese evidente enfoque sociopolítico aprovecha el uso de localizaciones, aquí se dice locaciones, ¿no? Locaciones, auténticas, poco vistas en telenovela. Por ejemplo, la abogada aborda al supuesto presidente en el mismísimo Zócalo. El proceso de producción fue por consiguiente innovador, explotando los intereses mutuos de la distribuidora Cadena 3 y la productora Argos en la búsqueda común de una televisión más abierta, que fue el lema de Cadena 3. Y la serie no tiene runner, y si la serie no tiene runner omnipotente, creador. Da muestras de una autoría compleja y colectiva. La creatividad se debe al productor ejecutivo Epigmenio Ibarra, quien llevaba 20 años en esa ficción de corte pedagógico sociopolítico, o es más bien fruto del equipo de guionistas dirigido por Leticia López Margalli, también guionista de Capadocia, de hecho, igualmente experimentada en ficciones no tradicionales de este tipo. La autoría en televisión es compleja. López Margalli me explicó en una entrevista, la nueva forma de consumo iniciada por esta serie, o más bien de producción, donde se experimentó una interacción intensa con el público. Por primera vez en México, las guionistas, seguían los comentarios de los espectadores en las redes sociales en el momento mismo de la transmisión e iban integrando esas sugerencias en el desarrollo narrativo. Fue novedad. En cuanto a la estética novedosa de la serie, se realizó a pesar del ritmo brutal de una serie diaria. Les muestro como ejemplo la primera secuencia del primer capítulo, colgado otra vez en Vimeo, que sirve como tarjeta de presentación de la serie y desafío a la estética telenovelística anteriormente existente. La secuencia emplea con intención muy consciente lo que había sido hasta la fecha el sello fetiche del cine de autor. Es un plano secuencia de 5 minutos, muy complejo de rodar. Tal como lo dicen Bazin y Deleuze, esa técnica supone de un plano secuencia. Supone una atención especial de parte del espectador, ya que invoca la ontología de la imagen fotográfica y la duración de la imagen tiempo, de que hemos escuchado mucho aquí, ¿no? Entonces, un plano secuencia de 5 minutos, la primera secuencia del primer capítulo de las apariciones. Todo con Steadicam. Qué bien es Steadicam. La calidad es mala, lo siento. Para un matrimonio feliz era que el hombre le tuviera terror a la mujer. Bueno, pero eso funciona cuando ellos nos obedecen, pero el día que dejan de obedecernos, ese día todo se va al traste, ¿no? Bueno, aquí hay. Ay, con qué picaditas, ¿no? No las hice yo, no garantizo el resultado. Ay, Aurelia. Marianita, por favor. Ay, gracias, sí. ¿Qué tal? ¿Les están gustando? Okay, muchísimo. Bueno, corro, ¿eh? Voy a comer, ¿ok? ¿Cultural? Yo no me veo de esa manera. Yo me veo como una empresaria de lo humano, donde mi labor es encontrar las necesidades de los demás y satisfacerlas. Bueno, así como lo pones, suena bastante interesante. Pero tendríamos que platicar. ¿Te puedo llamar? Claro. Ahora te doy mi tarjeta y platicamos. Ven. Con amor y cariño,
¿Para Karina? Sí. Ok. A quien dedico mi próximo gol. Armando. Ay, está divino. Muchas gracias. No sé si hay algo que pueda hacer por ti. Si no seas malita, consígueme una de esas cubitas que le serviste a mi suegra. Regresa en un momento. Ok. Una cubita. Pues que no tienes entrenamiento mañana. Julia, las normas se relajan cuando mi contrato está en renegociación. Ya me la tienes. ¿Por qué eres tan imprudente? ¿Crees que no me doy cuenta coqueteando con la mesera? ¿Hay un autógrafo? Este no es el lugar. Ay, Julia. Ay, ya. Mariana. ¿Qué pasa? Oye, las picaditas te quedaron buenísimas, casi como las de la nana. No, pero no digas eso porque si no... Perdón que les interrumpa. ¿Sabes dónde está Mercedes? Creo que se metió en el estudio, ¿no? Gracias. Dame. ¿Cómo vas? No sé si lo que siento es rabia, coraje o dolor. No quiero que me vea mi hija. Ven, vamos allá afuera. ¿Cómo está Isadora? Está destrozada. No sé qué voy a hacer. Ahí viene Claudio, ¿eh? Tranquila. Por favor, no me dejes sola con él. Aquí estoy contigo. Mercedes, espero no importunar, pero mandaron a la oficina los boletos de avión. Salen mañana a las 9 de la noche, tienen que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Gracias. De nada. Mira, tal vez no sea el momento más oportuno para decírtelo, pero es muy importante que hablemos de negocios cuando regreses de tu viaje, ¿está bien? ¿Por qué no vamos a que comas algo? No has comido nada en todo el día. Vamos, con permiso. Niñas, vengan para que oigan un chiste fantástico. Mamá, no es el momento. Ay, bueno, fíjense que entonces... Tranquila. Voy a decirle a Isadora si quiere comer algo. No ha comido nada. Sí, pero aquí te espero. Gracias. Mercedes. Ya llegaron por Alberto. ¿Te quieres despedir? Ya están aquí por papá. ¿Vamos a despedirnos? Como han visto, al final de esa toma laberíntica, la serie constituye asimismo un desafío a las convenciones de género sexual y textual en la televisión corriente. Las Aparicio es una telenovela fundamentada en la muerte del macho, la cual da paso a un mundo nuevo femenino. Él regresa como fantasma, muy lejos de los confortantes foridios de Televisa. Por lo tanto, el otoño del patriarca es asimismo el deceso de la telenovela de Cenicientas, tanto en estrategias de producción como en tácticas de consumo. Tras el último ejemplo, pasemos ahora al valioso corpus de ficción de Canal 11, producto de una redefinición de la misión pedagógica de la cadena universitaria, la más antigua del servicio público de América Latina, a saber, la elaboración Dios mío, aquí está, de series de calidad para una audiencia minoritaria. Voy saltando.
XY, producida por Patricia, 2009-2012, es una serie profesional ambientada en el puesto de trabajo, otro género muy conocido en Estados Unidos y poco común en México, porque en telenovela los puestos de trabajo son fantásticos, ¿no? No tienen nada que ver con la vida cotidiana. Al ser la revista de la serie ficticia para el electorado masculino, la serie propone meta-comentarios continuos sobre la comunicación, especialmente el conflicto tan importante para una cadena de servicio público entre la calidad editorial y el éxito comercial. La calidad, otra vez. Al margen de este tema, la novedad principal es el enfoque en la masculinidad, ser hombre hoy. Si bien el hombre es aquí el protagonista, evidentemente se trata de otro tipo de hombre poco visto en la TV corriente. Sin embargo, los personajes reflejan al público target, metropolitano y de clase media alta. El estilo visual se registra a sí mismo en una puesta en escena muy cuidada. Los colores claves son el azul y el gris. Y la edición suele emplear planos paralelos para resaltar los contrastes entre esos personajes ya en sí ambivalentes, jóvenes y mayores, casados y solteros, heteros y gays. Aunque no es novedad en la serie la presencia de personajes fijos gays tratados de forma digna, se vio por primera vez en La vida en el espejo de Ibarra en 1999. Es cierto que, conforme con la sofisticación del ambiente de XY, aquí el tratamiento es más complejo, más matizado. La secuencia que veremos resulta del montaje de un aficionado de la serie autodenominado Mi Universo Gay. No sé quién es. ¿Está aquí? Mi Universo Gay, quiero conocerte. Él, supongo que es chico, ¿no? Admirador de la pareja homosexual conflictiva de la serie. Uno tiene esposa e hijo, otro es un gay experimentado sin hijos. Este bloguero compuso su propio largometraje de 90 minutos a base de la serie y consiguió un público en YouTube tal vez más extenso que el de las transmisiones originales. Hasta la fecha este video tiene más de 1,5 millones de visionados y no solo fui yo en ver una y otra vez. Porque me encanta esta historia de amor gay, pero está aquí condensada e intensificada por el fan, ¿no? Y no se ha tratado aquí la cultura de los fans, se ha tratado mucho en Estados Unidos. Resalta el estilo de interpretación naturalista típica de la serie, tan distanciado de los egresados de la Academia de Televisión. Nótense también la utilización de la música, un motivo de piano vacilante pero insistente. Hola. Hola. Me imaginé que ibas a estar acá. Sí, acá estoy. Nada, quería ver cómo estabas. Bien, estoy bien, solo un poco nervioso y confundido. Sí. Me siento muy mal, güey, me siento fatal, güey. Por todo lo que te está pasando, siento que es mi culpa. Ah, güey. No es tu culpa. Tranquilo. Me gustas. Pensé que yo te gustaba. Es que... Julián, perdón, pero... Pues tú sabes que yo no soy... Sí, ya sé. Dame 5 minutos, ¿no?
¿Qué? ¿Qué clase de gay eres? Toma. ¿Eres de los que van a antros y hacen citas por internet y esas cosas? Soy como me ves. Pero pues para aclararte tus dudas acerca del mundo homosexual, uno, los antros son para las loquitas. Y dos, en un lugar así nunca hubiera encontrado a alguien como tú. ¿Como yo? Sí. Culto. Divertido. Masculino. Guapo. Vanidoso, que le encanta que le estén diciendo cosas bonitas. Te cagaría en esos lugares, no son para un gay como tú. Pero yo no soy gay. Nunca había fantaseado con otro hombre. ¿Ah, no? ¿Y entonces? ¿Qué o qué? Pues esto pasó así nomás. Así nomás. O sea que yo soy especial. Pero nunca me lo vas a decir, ¿no? Está bueno. ¿Pero sabes qué clase de no gay eres tú? Muy pinche guapo. Solo tienes razón en una de las cosas que dijiste. Y es que nunca te lo voy a decir. Siguiendo ese montaje nuevo de Aficionado, vemos el final de un capítulo, lo que hemos visto, ¿no? Es el final de un capítulo, el inicio de otro, juntos y sin el consabido intervalo de una semana. La historia amorosa de los hombres está algo descontextualizada, por supuesto, aquí, y se pierde lo que es para mí lo más radical de lo original, a saber, la yuxtaposición de esta escena, la primera escena de pasión, tal vez efímera de los hombres, dice uno, dame 5 minutos. Con otra escena paralela que muestra un acto heterosexual de matrimonio con intención incluso de embarazo. En la versión original, la música suena continuamente durante esas dos escenas, uniéndolas de forma arriesgada y provocadora. Y voy terminando. Como modo de conclusión, hemos visto que incluso dentro de una situación inmovilista en que no se conocen los resultados de la reforma actual de comunicaciones, unos pequeños cambios industriales pueden tener como resultado innovaciones bastante grandes en los contenidos. Los significados de esos contenidos no se pueden reducir a ese entramado político-empresarial que tanto preocupa, y por supuesto con mucho motivo, a los intelectuales mexicanos. Es más, los comentarios y creaciones en Internet dan claras muestras de la participación de un público de aficionados activos y comprometidos con esas ficciones. No son pasivos. Ese aspecto de la convergencia intermediática tiene una escuela de interpretación muy conocida en los estudios televisivos angloparlantes, difícilmente reconciliable con los estudios de comunicación mexicanos. Es la de los usos y gratificaciones del público, uses and pleasures, se dice. Huelga decir que el interés por la calidad, preocupación constante de los estudios televisivos de Estados Unidos y Reino Unido en estos 30 años, va asimismo reñido con la supuesta homogeneización de la oferta de los medios de masa propuesta por Adorno, quien vivió la primera edad de oro de la ficción televisiva estadounidense en California sin ni siquiera darse cuenta de ella. Son muchas edades de oro de la televisión en Estados Unidos, ¿no? Eso es en los 50 del teatro de ese momento. Los tres balances con que empezamos esta conferencia revelan, tal vez a pesar suyo, cambios industriales y afectivos en el campo televisivo mexicano, sobre todo el declive del público aficionado a la telenovela tradicional. Esos factores han ayudado a precipitar las osadas propuestas de ficción que hemos examinado en esta ponencia. El hecho de que éstas hayan tenido un público reducido
y una transmisión marginal, no significa que falten de interés temático ni estético. Sin embargo, la existencia social de ese fenómeno desconocido, que es televisión de calidad mexicana, no depende solo del objeto, las series, ni del sujeto, los telespectadores individuales, sino de un colectivo de espectadores con conocimiento del tema. Esta conferencia se sitúa modestamente dentro del contexto de esta propuesta colectiva y con la intención de constituir la situación estética adecuada al potencial estilístico del medio, tantas veces descartado. Las ficciones televisivas tienen en su conjunto un tamaño tan desmesurado que, como el dilatado mapa de China, terminan por inspirar desdén. Cuenta Borges, y cito, en los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. Fin de cita. Pero la televisión ya no es, ni en Estados Unidos ni en México, ese inmenso desierto, a vast wasteland, se decía, tan famosamente vilipendiado en los años 60. Y como ya hemos sostenido, incluso la telenovela más tradicional puede servir para su público como una pedagogía de la cotidianeidad. Finalmente, por supuesto, toca a los mexicanos, toca a ustedes, revisar ese desprecio irreflexivo por el medio que domina el audiovisual de su país y prestar la debida atención a la nueva ficción televisiva. Esta seguirá siendo tal vez extraña, pero ciertamente no dejará de estar muy íntima. Muchas gracias. Creo que tenemos ahora unos minutos para preguntas y respuestas. ¿No te veo? 5. ¿Cuánto? Okay. 4 preguntas. 4 preguntas. Tenemos en el público quien se anime porque yo tengo muchas. Buenas noches. Buenas noches. Paul Julian, te agradezco mucho que vengas a sacar este coloquio. ¿Te puedes poner de pie? Ya, acá adelante. No vemos nada. Ya, listo. Que vengas a sacar este coloquio de su gran bostezo de intelectualismo. Vivimos en una sociedad paranoica de la televigilancia de nuestro vecino estadounidense, y aquí está su pesadilla encarnada. Viene a hablar de un tema importantísimo que aquí estamos reduciéndonos, ¿no? De repente toda la conversación, que si la imagen y que, no sé, ¿no? Cuestiones abstractas y densas que importan a un segmento muy escaso de la población. Y aquí tenemos este señor con esta plática tan amena, hablándonos del fenómeno de la televisión, que sigue siendo el fenómeno de las masas y el fenómeno que toca a nuestra sociedad, ¿no? Que es fundamentalmente espectadora de la televisión. Entonces, estoy muy complacido con esta ponencia, con esta reflexión, con este llamado, ¿no? A atender cosas importantes, porque la televisión es una cosa muy importante. Y hablando de estudios visuales y todas estas ñoñadas que nos traemos a este foro, viene como agua fresca una ponencia como esta. Y pues, nuevamente agradecerte mucho, de verdad. Pues muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá, allá parece que hay. Les pido que sean concretos en sus preguntas para que alcancemos. Rápidamente, el papel de, ¿cómo puedes ver el papel de Argos
de la productora Argos en este largo trazado que tiene que ver también con la producción de afectos en el neoliberalismo, algo que abordará Nacho en un rato, pero que la productora Argos fue una de las pioneras en presentar este tipo de contenidos cuando TV Azteca era la televisión minoritaria. Y esta pedagogía, que es muy interesante, porque es una pedagogía hacia las clases medias que empieza a distanciarse, pero a la vez a influir a la pedagogía de las masas, ahora en series con una estética distinta, pero que tiene este recurso pedagógico como La Rosa de Guadalupe. No sé qué podrías ampliar un poco más del trabajo de Argos, que va desde principios de los 90 hasta ahora con una telenovela de largo aliento como Las Aparicio. Sí, gracias. Bueno, para la otra pregunta, he querido ser ameno, sí, así que aprecio eso. Pues Argos, me parece que hace falta escribir sobre Argos, ¿no? Y Epigmenio Ibarra, porque es como autor televisivo, y como lo que me llama la atención es cómo han sabido adaptar su oferta para cadenas muy distintas, empezando con Azteca, ¿no? Azteca, Cadena 3, HBO, ¿no? Y muchas veces son las mismas guionistas que hacen eso, pero han sabido actualizar. Entonces hay, como en la autoría de cine, ¿no? Hay diferencias, pero también hay continuidad en el contenido social, ¿no? Sociopolítico. Entonces creo que es muy importante. De hecho, no se puede decir eso, que la televisión en México es mala, porque son 20 años, ¿no? De contenidos muy buenos, muy interesantes de parte de Argos, sin ir más lejos, sin hablar de Canal 11, ¿no? Gracias. Y perdón, creo que de tu ponencia, y retomando lo que señaló el compañero, es importante que retomemos los estudios televisivos en serio, porque estás mencionando Argos, nadie ha hecho un estudio sobre Argos, el trabajo de Argos, la incidencia de Argos en la televisión como productora. Es algo importante que recogemos de tu ponencia. Una cosa que me molesta mucho es que hay tanto enfoque en la producción norteamericana, ¿no? Y eso no ha cambiado, incluso al contrario, con el auge de HBO. Entonces me toca a mí, por ejemplo, escribir sobre Canal 11 y dar a conocer eso, incluso en México, ¿no? Eso es lo irónico, pero quiero hacer eso. No, qué bueno que lo hagas. Aquí nadie lo hace. Sí, porque existen los estudios televisivos aquí, pero es más bien ciencias sociales. Y he citado eso, ¿no? Es muy importante saber cómo hablan las madres con las hijas cuando ven novelas, ¿no? Pero también el análisis textual y la tendencia actual de los estudios televisivos de lengua española es estética, ¿no? En el sentido kantiano incluso, ¿no? Una atención minuciosa a esa obra, ¿no? Que no es producto ni contenido, sino obra televisiva. Bueno, buenas tardes. ¿Dónde estás? Es muy interesante. ¿Dónde estás? Allá. Acá. Es muy interesante, pero también me parece que es significativo reconocer el avance de los documentales que ahora se presentan, pero bueno, si no mal entendí, parece ser como que se distancian del discurso universitario, pero también hay versatilidad en el discurso universitario de los feminismos, las masculinidades o las feminidades, y me parece que algunos documentales también se clavan en cierto discurso que se muestra de la diferencia y que van legitimando y van produciendo subjetividades, ¿no? No sé, quizá es polémico el asunto, pero yo soy pedagoga, soy psicoanalista, y cuando veía esto de Las Aparicio, pues pensaba en esto que decías tú también, ¿no? La muerte del macho. Bueno, la muerte del padre, pero ¿qué consecuencias tiene? ¿No? ¿Y qué consecuencias tiene también crear una sociedad de puras viejas, ¿no? O de puras mujeres? Bueno, es como muy polémico el asunto, pero gracias. Sí. No, gracias. Yo no he hablado solo de ficción, ¿no? Así que documental no me interesa en ese contexto, solo de ficción televisiva, que ya en sí son 100.000 horas. Es muy, muy grande el tema. Pero en el contexto de Canal 11, por supuesto, Canal 11 se conoce por los documentales, entonces me interesa cómo esa gran experiencia que han hecho en ficción sí se puede poner en el contexto del documental, ¿no? Como pedagogía.
No sé si es Sí, cierto. pero creo que te referías, usabas documental, pero querías decir series de ficción, Ajá, ¿cierto? perdón, sí. Es que Documental como serie. No, no sí. conoce la terminología, pero Sí, se sí. refería a serie. Sí, nunca he escuchado documental como serie. Voy aprendiendo. Sí, la verdad es que no había entendido la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una, acá hay otra, sí, pero aquí los organizadores nos dan el tiempo. Hola, buenas noches. A mí me surge la duda, Epigmenio Ibarra empezó acá, por ahí del 97, con Nada Personal, una telenovela que ya abordaba el tema del narco y su relación con el gobierno. Sin embargo, el año pasado, a finales de año, se hizo un estudio y se hablaba del consumo de series televisivas, pero que se transmiten a través de Internet. Y el resultado fue que el público mexicano sigue consumiendo las típicas telenovelas de Cenicienta. Entonces ahí, vamos, o sea, ¿cuál es tu postura? O sea, si existe la oferta alterna, digamos, del tipo de Argos desde hace 20 años, ¿por qué seguimos consumiendo a Cenicienta a través de Internet? Sí, porque Internet es muy caro y no funciona bien acá. Yo he dicho en la charla que ustedes siguen viendo la tele como en tiempo de los abuelos. Es muy fácil la respuesta. Pero sí, hay televisión de pago, ¿sí? Eso llega como 14% a la gente. Sí, pero creo que valdría la pena, de esa televisión de paga, por lo menos Cablevisión, hoy y sí, el 90% de los suscriptores se suscriben para poder ver el canal de las estrellas bien. O sea, no para ver la televisión de paga en los programas, lo cual refuerza el punto que hace la compañera. Por más que se produce, las 100.000 horas deben ser 80 de ficción y el resto son telenovelas donde Cenicienta encuentra al príncipe. Sí. Bueno, lo que hace falta es más competencia, ¿no? Porque en Estados Unidos hay un sistema con mucha calidad, ¿no? Es un sistema puramente privado. En cambio, en Inglaterra, en mi propio país, es más bien por la competencia entre el servicio público de la BBC y la televisión comercial. Por hace falta más competencia. Aquí yo quisiera agregar en el tema de la competencia que cuando Canal 11 sacó XY, yo fui amonestada por la Cámara de Diputados por el contenido homosexual en la serie. Y Televisa se quejó con el presidente de la República porque a la televisión pública no le correspondía hacer series de ficción. Entonces, cuando Paul nos dice que debe haber más competencia, efectivamente. Pero los monstruos estos contra los que competimos no permiten ni siquiera en los espacios tan pequeños y reducidos de Canal 11, Canal 22, o sea, nada que pueda mover pues el universo de la televisión en México. Me pareció muy, muy sorprendente por dónde agarraste el tema de la televisión mexicana. ¿Se oye? No. Bueno, así, ahora. Bueno, muy sorprendente por dónde agarraste el tema, sobre todo, que nos hayas acentuado esta televisión de mayor calidad, toda esta parte de búsqueda, de experimentación, de mayor calidad y que evidentemente está ahí. Me parece eso muy valioso, pero tampoco podríamos negar esa otra parte de esta televisión mexicana que ha dominado las mentalidades, los imaginarios nacionales de una manera pues terrible, en donde realmente el nivel intelectual es bajísimo, en donde digamos los modelos de identidad, la ideología se impone de una manera patológica, una televisión hecha, como decía su propio dueño, para los jodidos. Entonces digo, sociológicamente, desde el punto de vista de la investigación, qué valioso saber que hay otro tipo de búsquedas, de trabajo en la televisión, pero creo que también es importante analizar cuál es el imaginario que nos domina desde la televisión y a qué nos tiene constreñidos, ¿no? Digo, yo a ratos de repente me cruzo con las telenovelas y a mí sí se me paran los pelos de punta de pensar que eso es lo que nos están dando pues como pedagogía, ¿no? Y que pues gente que no tiene otros medios de formación, de reflexión, de parámetros, pues es lo que consume. Sí, eso ya se ha estudiado y yo he citado a Guillermo Orozco, que ha hecho muy buenos análisis de esto. Pero yo he dedicado con la primera parte de la charla a hablar de eso precisamente, ¿no?
pero no por ser la mayoría debería monopolizar nuestro interés por la televisión, ¿no? Porque habrá muchos libros malos, ¿no? Pero normalmente se escribe sobre los libros buenos. Bueno, agradeciendo la fantástica sesión de trabajo, la intervención de Paul, la presencia de Patricia, solo quería hacer un pequeñísimo apunte sobre el comentario sobre la toma de distancia respecto al discurso de la universidad, porque como él no habló directamente sobre eso, me sentí aludido en mis palabras de apertura, y creo que es importante hacer esta aclaración para impedir cualquier confusión. La universidad no es el discurso de la universidad, y en las universidades suceden cosas fantásticas, importantes, fundamentales para impulsar el tipo de espacio que creemos es necesario sostener para tener unos estudios visuales a la altura de lo que necesitamos. Y creo que lo que necesitamos se ve que es mucho, porque estamos por un lado apenas reconstituyendo los archivos y las formas de abordar lo que tenemos que abordar, y por otro lado tenemos ya instrumentos conceptuales sumamente sofisticados, los cuales viven, y hay que decirlo, muy incómodamente en el discurso de la universidad, aunque estén sí enclavados hoy en día en la institución que llamamos la universidad. Yo creo que los destinos de los estudios de género, los estudios de masculinidades, tantas cuestiones importantes, a veces en filosofía, a veces en departamentos de literatura, en historia del arte y demás, hay que entender que ocupan una posición de todas maneras muy excéntrica respecto al mainstream universitario, y creo que lo importante es que el impulso que queremos dar justamente hacen convivir un espacio cultural representado aquí por el Centro de la Imagen con un ingrediente que está formateado académicamente, porque eso es importante para efectos institucionales, aunque justamente no se atenga al discurso de la universidad, y que en ese doble espacio cultural y académico podamos abrirle cancha a temas tan fundamentales que si no se estudian es también un enorme síntoma institucional, además del mercado, además de los poderes imperantes. Entonces, claro que la alianza es fundamental con esos sectores que están dentro de la universidad, que están también atentos al tipo de perspectiva que estamos haciendo nosotros. Entonces, a no confundir la universidad con el discurso de la universidad, que son realmente con cosas completamente distintas, aunque coincidan también en parte. Simplemente la aclaración. Gracias, Benjamín. Pues me informan que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias al Centro de la Imagen, al 17 Instituto de Estudios Críticos, Paul Julian Smith. Un abrazo y un aplauso.